Hola, mi nombre es Alexandra Hernández y voy a hablarles acerca de los trastornos alimenticios en la adolescencia, los cuales abarcan la ortorexia, la vigorexia, pica, anorexia y bulimia, pero vamos a estarnos adentrando más en lo que es la anorexia y la bulimia, que son los principales que suelen aparecer en esta edad. Primero que nada, ¿qué es un trastorno alimenticio? Bueno, los trastornos alimenticios son enfermedades crónicas progresivas que aunque se basan principalmente o se manifiestan en la conducta alimentaria, en realidad consisten en una gama muy compleja de síntomas en donde prevalece la alteración o distorsión de la autoimagen corporal con un gran temor a subir de peso. Estas enfermedades psiquiátricas suelen ser frecuentes en adolescentes y se caracterizan por la alteración del patrón de las ingestas nutricionales y calóricas y el control de peso inadecuado que va a producir un deterioro físico y también psicosocial. Encontraremos una malnutrición que afectará a todo nuestro organismo y también nuestro funcionamiento cerebral, por ende podríamos llegar a desarrollar trastornos mentales. La causa o el desarrollo de la enfermedad. Bueno, primero los principales desencadenantes pueden ser las dietas, el estrés, los periodos de crisis o los sucesos adversos. Por segunda instancia, pues en la adolescencia van a ser los factores genéticos, la vulnerabilidad y los factores ambientales. ¿A qué me refiero con vulnerabilidad o factores ambientales? Bueno, pues durante esta etapa de nuestra vida dependemos mucho del ambiente que nos rodea o solemos tomar mucho en cuenta lo que las opiniones de los demás. Entonces, como para querer aprobación, pues esto va a ser un desencadenante muy fuerte o principal. El mantenimiento de esta enfermedad puede darse ya por malnutrición o aislamiento social, también por alteraciones que ya traigamos psicológicas, o la falta de apoyo familiar. Bien, ahora vamos con la anorexia. La anorexia nerviosa es un conjunto de trastornos graves de la conducta alimentaria que eh, comprende periodos de privación del consumo de alimentos, alternados en ocasiones con periodos compulsivos de ingesta alimentaria y purga, asociados ambos periodos a un trastorno de la conducta alimentaria no especificados. También hay un abuso descontrolado de laxantes o diuréticos o generación del vómito inducido y sesiones de ejercicio extenuantes con el fin de perder peso. En todos los casos los pacientes no suelen reconocer su problema o su delgadez extrema, dado que no son conscientes de su estado, negando de forma categórica su condición e incluso aislándose de las personas cercanas porque creen que quienes están mal o quienes los quieren hacer engordar son los demás y los que tienen la razón son ellos. Las causas. Cuando buscamos las causas de la anorexia hay que aclarar que es extremadamente complicado establecer parámetros comunes responsables del trastorno alimentario, debido a que su componente psicológico y a la gran variación de síntomas entre unos pacientes y otros, ya que no siempre todos presentan los mismos síntomas. Así que los estudios desarrollados que han intentado determinar la etiopatogenia de la anorexia no han sido concluyentes, apuntando como origen la suma de algunos factores predisponentes como ejemplos, que serían los factores individuales de riesgo de anorexia. Bueno, esto va a depender de cómo seas tú como persona, si eres, como lo comentaba anteriormente, vulnerable a este tipo de situaciones, o cómo afrontes tú las situaciones o los comentarios de los demás, si te puede o no llevar a desencadenar este problema. También los factores familiares, que es como pues el ambiente en el que te rodeas, comúnmente con quien convives y las cosas que escuchas o cómo se relacionan entre sí. Y los factores culturales, que esto va a depender de ideas o pues sí, básicamente de ideas que tú a lo largo de tu vida hayas escuchado, por ejemplo en la familia. Puede aplicar también de que si siempre te han dicho que tienes que ser delgado o la imagen corporal importa mucho, pues entonces este tipo de pensamientos los vas a llevar a lo largo de tu vida como un aspecto cultural. Bien, los principales signos de la anorexia van a ser la pérdida excesiva de peso en un corto espacio de tiempo,
También el sentimiento constante de obesidad o estarse mirando mucho al espejo, pesarse muchas veces al día, también contar las calorías de todo lo que se consume. Por otro lado tendríamos el retraso del crecimiento en el desarrollo que va a afectar en niños y sobre todo en los adolescentes. También las alteraciones de la menstruación o ausencia de esta. Realización de ejercicio físico excesivo y constante. Empleo de ropa holgada, principalmente pantalones. También evitar comidas en compañía o huir de la mesa después de comer. Disimular la comida para no ingerirla, esparcirla por el plato o esconderla o tirarla sin que los demás se den cuenta. Aislamiento progresivo y pérdida de vínculos sociales. Alteraciones anímicas con tendencia a la depresión y también a la ansiedad. Y la obsesión por el contenido calórico de todo lo que se consume, tomando o consumiendo solo alimentos bajos en calorías. Empleo no controlado de diuréticos y laxantes, y también vamos a encontrar en este tipo de pacientes una baja autoestima. El diagnóstico. El diagnóstico de la anorexia se basa en los siguientes aspectos claves, que sería una entrevista con el paciente y su entorno familiar y revisión de su historial clínico y antecedentes familiares. También una exploración física y evaluación del ritmo cardíaco, presión sanguínea y frecuencia respiratoria. Las pruebas clínicas complementarias serían hemograma, bioquímica, etc. Según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de la Sociedad Americana de Psiquiatría, los 4 criterios diagnósticos principales de la anorexia nerviosa son el rechazo tajante a lograr y mantener un peso corporal o igual o superior al valor mínimo, terror patológico a la ganancia de peso y la alteración de la autopercepción del peso y silueta corporal. También la amenorrea en mujeres pospuberales, que es desaparición de al menos 3 ciclos menstruales. El tratamiento, bueno, el proceso de tratamiento de la anorexia nerviosa es multidisciplinar, precisando una acción coordinada del médico de familia, psiquiatra, psicólogo, endocrino y ginecólogo. Los puntos principales del tratamiento van a ser los siguientes, que es modificación de los hábitos alimenticios del paciente, también el control y la regulación del peso, la restricción del ejercicio físico, al menos por un tiempo, los controles analíticos regulares para evitar complicaciones orgánicas y la terapia farmacológica. Bien, ahora pasamos a la bulimia, que es un trastorno alimentario por lo cual la persona tiene episodios regulares de comer una gran cantidad de comida sintiendo descontrol, y la persona utiliza luego diversas formas, tales como vomitar o consumir laxantes para evitar que el episodio que acaba de tener el aumento de peso. Estos episodios de voracidad van seguidos de culpa, lo que hace que la persona tenga medidas compensatorias como ayunos prolongados, enemas, ejercicio excesivo, vómitos, etc. Muchas personas con bulimia también suelen sufrir anorexia. Las causas. Bueno, muchas más mujeres que hombres padecen de bulimia, pero el trastorno es más común en niñas, adolescentes y mujeres jóvenes. La persona generalmente sabe que su patrón de alimentación es anormal y puede experimentar miedo o culpa con los episodios de atracones y purgas. Se desconoce la causa exacta tal cual de la bulimia, porque los factores genéticos, psicológicos, familiares, sociales o culturales, como ya lo vimos anteriormente en la anorexia, juegan un papel muy importante. Así que la bulimia probablemente se debe a todos estos diversos factores. Los síntomas. En la bulimia pueden presentarse atracones con frecuencia a través de varias veces al día durante muchos meses. La persona a menudo come grandes cantidades de alimentos muy ricos en calorías. Por lo regular, suelen hacerlo sin que nadie los vea y en secreto. Durante estos episodios la persona siente una falta de control sobre su alimentación. Estos episodios llevan al autorrechazo, lo cual provoca las purgas para evitar el aumento de peso. La purga puede incluir diversas formas, que serían provocarse el vómito, ejercicio excesivo, uso de laxantes, enemas o diuréticos. La purga a menudo suele ser como un alivio para este tipo de personas.
Las personas bulímicas con frecuencia están en un peso normal, pero pueden verse a sí mismas con sobrepeso. Y debido a que comúnmente tienen un peso normal, puede que los demás no se den cuenta del trastorno que la persona está presentando. Otros síntomas que otras personas pueden ver incluyen pasar mucho tiempo haciendo ejercicio o consumir repetidamente grandes cantidades de comida o comprar grandes cantidades de comida que desaparecen de inmediato, ir al baño de manera regular inmediatamente después de cada comida o botar empaques de laxantes, pastillas para adelgazar, eméticos, que estos van a ser fármacos que causan el vómito, o diuréticos. Pruebas y exámenes que se van a realizar durante el diagnóstico de esta enfermedad. Bueno, puede ser un examen de los dientes que puede mostrar caries dentales o infecciones en las encías como gingivitis. El esmalte de los dientes puede estar erosionado o picado por la excesiva exposición al ácido del vómito. Un examen físico también puede mostrar vasos sanguíneos rotos en los ojos por el esfuerzo que se hace al vomitar, boca seca, apariencia similar a una bolsa en las mejillas, salpullidos y granos, pequeñas cortaduras y callosidades a través de las puntas de las articulaciones de los dedos debido al vómito autoinducido. También los exámenes de sangre pueden mostrar un desequilibrio electrolítico como un bajo nivel de potasio o una deshidratación. El tratamiento. Las personas bulímicas rara vez necesitan ser hospitalizadas, a menos que tengan anorexia, presenten una depresión mayor o necesiten medicinas para ayudarles a suspender las purgas, ya que muchas de estas personas pueden causar daños en su cuerpo que cuando ellas ya quieren volver a comer, de todos modos vomitan después de cada comida. Más a menudo se utiliza un método por pasos para tratar la bulimia. El tratamiento depende de la gravedad de la bulimia, pero comúnmente los grupos de apoyo pueden ayudar a la bulimia leve, y la asesoría como la terapia conversacional y la nutricional, pues no son los primeros tratamientos para la bulimia, que no corresponden en sí a los grupos de apoyo. También pueden haber medicinas que se utilizan para la depresión, como los inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina, que son los ISRS, y se emplean a menudo para la bulimia. Entonces, combinar la terapia conversacional con los ISRS puede ayudar si la terapia conversacional por sí sola no funciona. Bien, ahora vamos a hablar de vigorexia. La vigorexia es un trastorno no estrictamente alimentario, pero sí comparte la patología de la preocupación obsesiva por la figura. Es una distorsión del esquema corporal y es más común en hombres de 18 a 35 años. Esta patología implica el efecto contrario de la anorexia, por lo tanto se conoce como la anorexia inversa, además de dismorfia muscular. La enfermedad deriva de un cuadro obsesivo compulsivo que hace que el vigoréxico presente pensamientos negativos sobre su imagen y abandone sus actividades cotidianas por pasar mucho tiempo haciendo ejercicio físico. Estas personas pueden seguir dietas bajas en grasas y ricas en proteínas para aumentar la masa muscular y corren mayor riesgo de abusar de sustancias como hormonas y anabolizantes esteroides. La ortorexia. Bueno, la ortorexia es un trastorno de conducta alimentaria que consiste en la obsesión por la comida sana. Las personas que sufren esta patología se ven obligadas a seguir dietas que excluyen la carne, las grasas, los alimentos cultivados con pesticidas y las sustancias artificiales que pudieran dañar nuestro organismo. La ortorexia puede acarrear carencias nutricionales e incluso puede causar una enfermedad psiquiátrica. El ortoréxico no sustituye los alimentos que rechaza por otros que puedan aportarle los mismos complementos nutricionales. Por lo tanto, esto se puede traducir a una anemia o carencias vitamínicas o de oligoelementos o falta de energía. Suele manifestarse en personas con comportamientos obsesivos compulsivos y predispuestas genéticamente a ello. Se ha observado también que muchos pacientes que han sufrido anorexia nerviosa al recuperarse optan por introducir una dieta exclusiva de alimentos de origen natural
probiótico, cultivados ecológicamente y sin muchas calorías o grasa o sustancias que pudieran causarles algún daño. Y por último y no menos importante tendremos el trastorno de Pica. Bueno, el trastorno de Pica o alotrofagia es un desorden alimenticio que afecta sobre todo en niños. Es muy raro los casos en adolescentes o en adultos mayores y se puede llegar a presentar también en las embarazadas. Su principal característica es la persona que lo sufre siente un deseo compulsivo a ingerir sustancias que no son nutritivas. Entre ellas pueden ser tierra, hormigas, bicarbonato, pegamento, vidrio, insectos, papel, pequeños trozos de plástico, de madera, etc. El síndrome de Pica se asocia a niños con dificultades cognitivas y a otros desórdenes del desarrollo, por ejemplo, el autismo. Por lo tanto, este trastorno está caracterizado por un deseo persistente que lleva a la persona a querer comer sustancias que no son nutritivas como tierra o pintura, sustancias que además de contener un nivel nutricional nulo, provocan que la persona con Pica ponga en riesgo su salud, ya que el consumir este tipo de instrumentos u objetos pueden causarnos un daño en nuestro organismo. Y bueno, esto sería todo de mi parte, espero que les haya gustado y muchas gracias.